Aleluya, le puedes dar palmas al Señor. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos. Nos dejaste a tu Espíritu, Señor, el cual nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias, Señor, por tu presencia, por la vida de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que se congregan, se reúnen en este lugar para adorarte y bendecirte. Oh, te bendecimos. Vamos, abre un momento tus labios con tus propias palabras y dale gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos, por tu paciencia, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque tú no cambias. Gracias te damos por eso. Bendito tú eres por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bienvenidos cada uno de ustedes. Nos gozamos esta preciosa mañana poder congregarnos. Y también queremos, antes que se me olvide, ¿verdad?, dar las gracias a los hermanos y hermanas de este equipo que colaboraron y que están participando en este momento para también tener los alimentos posteriormente. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos? Gloria a Dios. Y también damos gracias a Dios por la vida de los que nos visitan. Tenemos aquí a Gladys, que trabaja con nosotros, su esposo, y también a esta joven que también trabaja con nosotros. Damos gracias al Señor por sus vidas. Vamos, denle palmas al Señor. A nuestro hermano Chema, ya lo vio con su talento, a nuestro hermano Chema, ¿verdad? Así que la hija de mi hermano Víctor y su esposo, bienvenidos también. Nos gozamos, cada uno de ustedes, siéntanse en casa, son bienvenidos, ¿ok? Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Es cierto que vamos a convivir, vamos a compartir los alimentos, pero es muy importante siempre que sea la palabra del Señor la que nos aliente, nos gobierne, nos dirija, en el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Y dice la Escritura así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Verso 28. A estos miembros Dios les llama iglesia. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Hoy en esta preciosa mañana quisiera compartir con ustedes cuál es nuestro deber como iglesia. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? ¿Se ha preguntado alguna vez cada uno de ustedes cuál es la verdadera función de la iglesia aquí en la tierra? ¿Por qué Dios llamó a la iglesia aquí en la tierra? ¿Cuál es la función? ¿Para qué fue constituida la iglesia y puesta en esta sociedad? Creo que algunas veces nos hacemos esa pregunta. Hoy estaremos contestando a esas preguntas. Hoy estaremos hablando del por qué la iglesia fue constituida, por qué la iglesia es puesta aquí en la tierra. Lo primero que quisiera es que definamos, de acuerdo a las Escrituras, qué es la iglesia y quiénes conforman la iglesia. Primero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la vida resucitada de Cristo morando en cada uno de los miembros de su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La vida resucitada de Cristo morando en cada uno de los miembros de su cuerpo. Eso es la iglesia.
La iglesia son todos aquellos que por la gracia de Dios participan de esa vida de Cristo en sus corazones. Por eso el apóstol Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. La iglesia, amados, no es un edificio. A veces decimos por costumbre, vamos a la iglesia, pero realmente el edificio no es la iglesia. La iglesia son todos aquellos que tienen la vida resucitada de Cristo. Esos son la iglesia. ¿Ve? Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es el que da vida. Cristo es el que dirige. Cristo es el que gobierna o debe gobernar la iglesia. Dicho de otra manera, la iglesia son todos aquellos que cuando la luz, que es Cristo, comienza a alumbrar tu corazón, estabas perdido en tus delitos y pecados, pero Dios por su gracia comienza a alumbrar por medio de su luz y despierta tu conciencia, te hace consciente de que realmente eres una persona pecadora, cosa que nunca te habías dado cuenta, pensabas que eso era normal. Pero llega un momento que esa luz del Señor comienza a redarguir nuestros corazones. Ese Espíritu de Dios, que es lo mismo, comienza a compungir nuestro corazón de pecado. Y ese mismo Espíritu del Señor es el que nos produce en nuestros corazones, amados, arrepentimiento. Y es el Señor mismo que produce en tu corazón para que te puedas volver a Cristo. Para que puedas reconocer al Señor como tu Dios. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Es la misma gracia de Dios que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y nos dio vida no porque hayamos sido algo buenos, si éramos buenos pero para pecar. Nos dio vida por su gracia, por su favor inmerecido, por su don inmerecido. Por eso la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que es por fe nuestra salvación, pero esa fe no fue dada, no fue de nosotros, sino que fue dada por el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros. Pues es un ¿qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Si tú y yo comenzamos a experimentar la vida del Señor, si comenzamos a experimentar su salvación, no es por algo bueno que nosotros hayamos hecho, sino es por su gracia, es por su misericordia, es porque Dios tuvo compasión de nuestra condición en la que nos encontrábamos. Así que les pregunto, ¿acaso no es un privilegio ser parte de la iglesia? ¿No es un privilegio ser miembros de la iglesia de Cristo? Yo diría que sí. Es un privilegio ser parte, ser miembro del cuerpo de Cristo. Recibir su vida, así como un cuerpo que es alimentado por la sangre, en todo el cuerpo irriga la sangre. Así también el Espíritu de Dios en todo su cuerpo está obrando. En todo su cuerpo se está manifestando. Y hay una cabeza que es Cristo, que debería de gobernarnos por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros. Aunque somos miembros de su cuerpo diferentes los unos a los otros en funciones, pero tenemos la misma vida. Tenemos el mismo espíritu. Tenemos la misma cabeza, una cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué Cristo realmente constituye su iglesia? Lo primero que quisiera decirle, de acuerdo a estos textos que hemos leído, es que la iglesia fue creada para practicar la unidad como cuerpo. Vea, nuestro cuerpo está unido el uno para con el otro, cada miembro, la mano, vea, el antebrazo, el brazo. Estamos perfectamente unidos el uno para con el otro. Así debemos de vernos nosotros, la iglesia. Cuando Pablo está dando esta analogía, está diciendo cómo es que Dios nos mira como un cuerpo, ¿ve? Y a su Hijo lo mira como la cabeza de este cuerpo. ¿Usted ha visto un cuerpo desmembrado?
¿Acaso ve usted aquí en este lugar que la cabeza anda por un lado y los brazos por otro lado y las piernas por otro lado? No, ¿verdad? Porque los cuerpos están gobernados por una cabeza. Así también la iglesia debe de estar gobernada por la cabeza. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corinto cuando se estaban dividiendo. Cuando unos comenzaron a decir, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro, y había otros más religiosos que decían, no, yo soy de Cristo. Pero ¿qué estaba pasando? Bueno, que en la iglesia se estaban dividiendo, había partidos, ¿ve? Unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Apolos, otros decían que eran del Señor, pero estaban divididos. Les pregunto, Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? O sea que cuando hay en el corazón de un hombre o de una mujer el deseo de dividir la iglesia, pregunto, ¿está Dios allí? No. Porque si hay algo que la iglesia se identifica es por cultivar la unidad como cuerpo siempre. ¿Ve? Eso es lo que debe de hacer la iglesia. Y el Señor fue sabio en inspirar a Pablo para enseñarnos esta analogía del cuerpo. Por eso mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 13. ¿Acaso, dice Pablo, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo dice, Dios no me mandó a bautizar. Es cierto, bauticé a algunos, pero el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Es el poder de Dios que transforma. La religión no transforma, pero Cristo tiene el poder en el corazón de cambiar a un hombre o a una mujer independientemente cualquiera que sea su situación. Es Cristo. Ahora, por eso Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, hay tanta división en este tiempo en la iglesia, amados hermanos, que usted comienza y hay unos que son bautistas, hay unos que son metodistas, hay otros que son pentecostales, hay otros que son, bueno, cada cosa que hemos sacado nosotros los hombres. Y yo le pregunto, ¿realmente será que a eso a Dios le agrada? Porque los bautistas no pueden tener relación con los pentecostales, le cuento. ¿Será que eso es agradable ante los ojos del Señor? ¿Será que no estamos como la iglesia de Corinto? Y la respuesta es sí. Pero aquellos hombres o aquellas mujeres que comienzan a ver a Cristo dentro de los corazones, que Dios por su gracia abre los ojos y les revela que Cristo es el que mora en el corazón, entonces van a caminar con temor reverente ante el Señor para expresarse mal, o para dividir la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, allá de aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Se da cuenta? Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos en nuestro corazón siempre saber qué es la iglesia. Lo segundo que quiero decirle es que une a la iglesia. ¿Qué es lo que une a la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo enseña en sus cartas que lo que une a la iglesia primero es su vida. Segundo es su espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Es con Él, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo enseñó que la iglesia tiene unidad del espíritu. O sea, si hay algo que nos une, es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de sus corazones. Entonces, cuando en su corazón de usted nazca ese deseo de quererse divorciar, de quererse apartar, de querer ser mal testimonio, pregúntese, ¿acaso el Espíritu del Señor eso me dice? Y usted se va a dar cuenta que el Espíritu nunca te va a llevar a eso, te va a llevar a la reconciliación, al perdón, ¿verdad? Todo eso, porque eso es lo que produce. Si hay algo que Dios quiere es unificar. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Eso dice la palabra del Señor. Lo segundo que quiero mostrarle es cómo es que se guarda la unidad
podemos guardar la unidad? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 3, dice que debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren lo que dice, 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Vea, no dice, ustedes deben de crear la unidad. No. Dice, guardar la unidad. Porque el único que crea la unidad es Dios por medio de su Espíritu. Nosotros no podemos realmente crear la unidad. El que usted y yo nos podamos sentar acá, cada quien tiene sus diferentes actividades, y que el Señor por su gracia, por su Santo Espíritu, comienza a despertarlo y a mostrarle que usted necesita congregarse, o que usted necesita escuchar la palabra, o que usted necesita convivir con sus hermanos. Amado, eso no es de hombres. Eso el Espíritu Santo del Señor lo produce. ¿Ve? Ese es el Señor. Por eso aquí Pablo está diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tuviera yo a Pablo enfrente, le preguntaría, ¿y cómo se hace eso, Pablo? ¿Ve? ¿Cómo guardamos la unidad del Espíritu? Bueno, el contexto lo dice. Capítulo 4, verso 1. Miren lo que dice. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Pablo dice que la manera como nosotros podemos guardar la unidad en el vínculo de la paz es cuando andamos como es digno de la vocación a la que fue llamada la iglesia. La pregunta es, ¿qué es la vocación? La vocación es el llamado de Dios que hace a cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu, impartiendo su vida en usted. Esa es la vocación, lo que Dios en su corazón comienza a producir, comienza a hacer por medio de esa naturaleza divina dentro de usted. Lo hace su Hijo, ¿ve? Lo hace parte del cuerpo de Cristo, lo hace vivir una nueva vida en Cristo, y por eso comenzamos a ser diferentes. Antes quizás nos gustaba el chisme, que la gente se peleara, ahora no, ahora somos constructores de paz. Porque eso es lo que hace la iglesia. Eso es lo que hace la iglesia. Eso nos habla entonces de que cada uno de nosotros, si queremos mantener o guardar la unidad de la iglesia, cada uno debe reflejar el carácter de Cristo. Por eso mire lo que dice el verso 2. Si hicieran una pregunta, ¿qué es el carácter de Cristo? ¿Por qué debemos de reflejar el carácter de Cristo? Bueno, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? No en tu fuerza, sino en el amor del Señor. La verdad es que la iglesia no son seres perfectos. Somos seres que estamos en un proceso de perfección. Somos personas que Dios está transformando. Entonces aquí venimos de diferentes caracteres. ¿Ve? Costumbres, culturas. Y aquí es donde el Señor comienza a desbaratar. ¿Ve? Todas esas cosas que no tienen que ver con su voluntad, con su deseo. Pero Dios comienza a hacerlo de una manera. Para podernos corregir los unos a los otros, tiene que ser en amor. Porque el amor no hace nada indebido. Nunca, si tú quieres corregir a un hermano en amor, no lo vas a avergonzar. No lo vas a estar señalando. Vas a estar allí ¿para qué? Para que sea restaurado, restaurada, ¿cierto? Eso es lo que hace el amor. Pero miren lo que sigue diciendo el apóstol. Dice, con toda humildad. ¿Ve? Entonces la humildad y la mansedumbre guardan la unidad de la iglesia. Cuando cada uno de los miembros aprendemos a ser humildes, así como el Señor. ¿Ve? ¿Se acuerda que Pablo dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y vino y tomó un cuerpo
Y después se hizo un siervo. ¿Sabe para qué? Para ayudarnos a nosotros, para servirnos a nosotros. Bueno, Pablo dice que ese tipo de humildad debemos de tener. ¿Qué quiere decir la palabra humildad? Es no creerse más que los demás. En la iglesia, para que podamos mantener la unidad, debemos ser personas humildes. No creernos superiores a los otros. Porque cada uno ha recibido cierta medida de gracia. Tú no lo tienes todo. Es reconocer que necesitamos a Dios, pero también nos necesitamos unos a otros. ¿Ve? Es tener un corazón enseñable. En palabras simples, no me pongo por encima de nadie. Eso es ser humilde. Y luego dice, y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? No reaccionar con enojo o agresividad cuando una persona quizá te insulta o te contesta de una manera no prudente. La mansedumbre es que mantienes el control, pero no por tu fuerza, sino por el amor de Dios, por el poder de Dios en tu propio corazón. Una persona que es así, ¿verdad?, va a edificar al creyente niño, va a ayudar a mantener la unidad de la iglesia. Pero imagínense que empieza a decirle de cosas todo imprudente. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a dañar a la iglesia. Por eso es que es importante la humildad y la mansedumbre. Vayamos al versículo 3, que es el texto que leímos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, dicho en otras palabras, no romper la unión que Dios hizo. ¿Ve? No romper, no estorbar. ¿Ve? No dividir el uno para con el otro. Versículo 4. Ahora, hay algo también que debe unificar a la iglesia. Y creo que aquí Pablo también, como maestro, enseñó a la iglesia qué es lo que debe de unificar a la iglesia. Y cuando yo veo todas las divisiones por lo regular, amados hermanos, son por cosas externas, por cosas que no tienen nada que ver con la vida. Por lo regular, la mayoría de divisiones tiene que ver de la forma como se hace el culto en un lugar. Es que porque unos tienen trapo en la cabeza, como que si Dios cuando venga va a buscar trapos. Y si tú no te pones el trapo en la cabeza, tú no participas con nosotros. Bueno, puedes venir, pero tú no participas con nosotros. Tú no eres parte de la iglesia. Como que si ese trapo identificara o diera la identidad de que somos iglesia. Lo que hace que seamos iglesia es la vida. Es el Espíritu Santo del Señor. ¿Ve? Eso es lo que hace ser iglesia. Ahora, ¿qué sí es importante que tengamos en mente? Bueno, lo dice Pablo aquí en el versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu con que fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Le pregunto, ¿usted cree que hay un Espíritu Santo? Yo también. ¿Usted cree que hay un cuerpo que se llama la iglesia? Yo también. ¿Usted cree que hay un Señor que es Jesucristo? Yo también. ¿Usted cree que solamente hay una fe? La fe que Dios da para creer y poder ser salvos. Yo también. ¿Usted cree solamente que hay un bautismo, que es el bautismo del Espíritu que hace que nos una y vengamos a ser iglesia? Yo también. Vea, ¿usted cree que Dios el Padre es un Dios que se revela a través de 3 personas? Yo también. Pablo está enseñando acá que entonces la iglesia debe mantenerse en esto que debe de creer. Vea, y luego sigue diciendo, el verso 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo no creo tenerlo todo. Entonces, si nosotros creemos eso, no habría por qué dividirnos. No habría por qué doctrinalmente dividirnos. Y usted se da cuenta que la iglesia por cualquier cosa se divide. Eso muestra lo infantil que todavía está la iglesia. ¿Ve? Hace falta todavía en la iglesia universal crecer. ¿Ve? Ahora, otros, ¿verdad?, desechan
a la iglesia porque dicen es que nosotros tenemos la revelación de Cristo. ¿Ve? O sea, como que si la revelación fuera lo único que es necesario para la iglesia. El apóstol Pablo dice que el conocimiento nos puede envanecer, pero el amor, ¿qué cosa? Edifica. Mire, hay gente que no tiene mucha revelación, pero sí tiene el amor de Dios. Y esa persona que viene a pantallar a ese que no tiene mucha revelación, pero tiene el amor, queda avergonzado. ¿Entiende? Queda avergonzado. ¿Por qué? Porque la vida de Dios se debe de expresar. Dios es amor. Entonces, cuando una persona está demostrando su amor para con los demás, quizás no tenga mucho conocimiento, mucha información, pero sí tiene la vida, y la vida da testimonio en esa persona de que Dios es real en su corazón. ¿Ve? Por eso es que nosotros debemos de siempre tener cuidado en guardar la unidad de la iglesia. ¿Por qué Pablo dice que la iglesia es un cuerpo? ¿Por qué usó esa analogía el apóstol Pablo? Porque Pablo quería que sepamos la necesidad que como miembros del cuerpo de Cristo nos tenemos el uno para con el otro. Que usted no es autosuficiente. Usted es interdependiente de los demás. El único autosuficiente es Dios. Pero nosotros somos seres dependientes el uno del otro, nos necesitamos. ¿Por qué es tan importante que Pablo está diciendo estas cosas? Porque nos da a entender que la unidad que debemos cada uno de manifestar es la evidencia de que tenemos su vida. Yo quiero agradecer de verdad a estos hermanos, ¿verdad?, que se unieron, y lo hicimos a propósito porque queremos que la iglesia crezca en todos los sentidos. Que crezca primero en servir, porque fuimos llamados para servir, ¿sí o no? El que no sirve, no sirve. ¿Ve? Cada uno de nosotros fue llamado para servir. ¿No dijo el Señor Jesús eso? ¿No dijo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? ¿No dijo el Señor eso? Y a tu prójimo, dijo, como a ti mismo. Entonces, cuando amamos a Dios, amamos al prójimo. Y cuando amamos al prójimo, lo servimos, porque es la forma de demostrar que amamos a Dios. Jesús dice, me vistes hambriento y me diste de comer. ¿Cierto? Usted puede ver que el amor de Dios se demuestra. Entonces la iglesia, de verdad que agradezco eso, porque cuando le dije, miren, vamos a hacer esto. Yo creo que si hace falta en la iglesia es este tipo de reuniones. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que solamente se reúne la iglesia, un mensaje y cada quien para su casa. No, hermanos, la iglesia tiene que tener convivencia, nos debemos de conocer, nos debemos de amar, debemos de corregirnos. ¿Ve? La iglesia tiene que tener este tipo de ambiente. Pero no solamente eso, también la iglesia tiene que aprender a ser generosa, a dar de lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando tú cooperas para traer los alimentos, gloria a Dios por eso. Porque estás entendiendo cuál es el propósito de la iglesia. Nosotros somos testimonio. Cuando nos reunimos así, le mostramos a la gente quién es la iglesia. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es otro deber de la iglesia? Vengan conmigo, por favor, Mateo 5, versículo 13. Y creo que el Señor Jesús en estos textos fue muy claro para enseñarnos cuál es otro deber de la iglesia. Uno es practicar la unidad, pero dos, vea, es ser luz y ser sal en esta tierra. Eso dice Mateo capítulo 5, versículo 13. Mire, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Miren lo que está diciendo el Señor. Jesús le está diciendo a sus discípulos que posteriormente vinieron a hacer iglesia cuando recibieron al Espíritu Santo. Les está diciendo esto: ustedes son luz en este mundo. ¿Qué es la iglesia en la sociedad, amados? La iglesia es luz en medio de esta sociedad. Pero la pregunta sería, ¿de verdad estamos siendo luz?
Porque, ¿qué es ser luz? Le pregunto. En la luz no hay oscuridad, ¿cierto? Si esto lo apagamos, quedamos oscuros, pero si prendemos, se va la oscuridad, ¿cierto? Bueno, si realmente somos luz, y lo primero que Jesús dijo, yo soy la luz, ¿cierto? Antes dijo, yo soy la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Vea, el que me sigue, el que me recibe, ¿ve? El que me obedece, no va a andar en tinieblas. Entonces, para hacer luz hay que obedecer al Señor. Y cuando nos comenzamos a someter, a obedecer al Señor, entonces venimos a hacer luz. Escuche, usted puede tener los dones que quiera y pueden ser dones extraordinarios. Pero si usted no tiene el carácter, ¿ve?, de Cristo, usted es muy posible que va a ser todo irregular en todo. Pero si realmente el carácter de Cristo comienza a formarse, gloria a Dios por tu don, porque vas a ser de bendición, vas a ser de mucha ayuda en todo el sentido de la palabra para guardar la unidad de la iglesia. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor dice, vosotros sois luz, está diciendo eso, que nosotros somos testimonio. Nosotros podemos realmente mostrarle al mundo que en nosotros hay un carácter diferente. En nuestros trabajos, hermano. Si usted es luz, usted no llega al último. Usted llega primero. Y llega antes. Usted no poncha antes para que le den unos cuantos minutos. Eso es ser tiniebla. ¿Ve? Como iglesia nosotros debemos de ser luz. Debemos de ser personas transparentes. Vivir siempre en la verdad. Decir la verdad todo el tiempo. Eso es ser luz. Y luego, pero dice, pero si la sal, ¿verdad? Pero si la sal, dice en el texto anterior, pero si la sal perdiese su sabor. La sal en aquellos tiempos, amados hermanos, era demasiado importante. En aquellos tiempos se pagaba con sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Ve? La sal era tan importante en aquellos tiempos, no había refrigeradores. Para preservar los alimentos los tenían que salar con sal. ¿Ve? Así que preservaba que la carne no se echase a perder. ¿Qué es la iglesia entonces aquí en la tierra? Bueno, es la sal que Dios ha puesto para preservación, que las almas no se pierdan. Pero, queridos hermanos, si no estamos expresando, ¿ve?, este tipo de carácter como sal, ¿cómo podemos influenciar? Déjeme decirle una cosa. La gente no cambia a la fuerza. La gente cambia cuando hay alguien que le influencia. ¿Ve? Y esa influencia comienza con la vida del Señor. Pero segundo, también con los miembros del cuerpo de Cristo. Todos, cada uno de nosotros de alguna manera llegó, ¿ve?, por alguien que nos invitó. Por ejemplo, especialmente a hoy. ¿Verdad? Yo invité a Gladys. Le dije, tráete a tu esposo. ¿Ve? Y gloria a Dios, Gladys invitó a la otra joven. Gloria a Dios por eso. O sea, todos de alguna manera siempre tenemos que estar siendo así, siendo luz, siendo sal en esta tierra, porque la iglesia fue puesta para eso. La pregunta sería, ¿realmente estamos funcionando como iglesia en esta tierra? ¿Estamos influenciando a los demás? ¿Estamos hablándoles del amor del Señor? ¿Estamos viviendo su amor en nuestros corazones? Esa sería una pregunta que cada uno de nosotros debería de responder. ¿Ve? Cuando el Señor está hablando que nosotros somos la luz también, está hablando de un carácter espiritual. ¿Ve? Dice la palabra del Señor que en la luz no hay tinieblas. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor habla de que nosotros somos luz, está hablando de un carácter espiritual. Está hablando de que hay su amor en nuestro corazón, de que está su humildad, de que está su obediencia, de que está su santidad, de que está su verdad, de que está su dominio propio. Entonces nosotros comenzamos a mostrar que realmente somos la luz, porque Él, la luz, está dentro de nosotros. ¿Ve? Comenzamos a ¿qué cosa? A expresar. Entonces vea, la sal hace una función interna, pero la luz hace una función externa. ¿Ve? Y nosotros somos las dos cosas. Por eso es que podamos sentarnos con una persona quizás quebrada de su corazón y el Señor puede usarte como un bálsamo.
Pero también Dios nos puede usar. Quizá la gente vive perdida y te puede usar como luz, como un testimonio. Tú le empiezas a hablar en tu trabajo. ¿Cómo fue que el Señor te alcanzó? Muchos piensan que para compartir el evangelio, hermano, se necesita ser un teólogo. No, no, no. ¿Qué hizo el Señor contigo? ¿Quién eras antes? ¿Cómo el Señor comenzó a despertarte? A través de la invitación de una persona, leyendo las escrituras, yendo un día, teniendo un accidente. ¿Cómo Dios te empezó a despertar? Usted le está compartiendo a la persona. Y posteriormente, ¿cómo el Señor te salva? ¿Cómo fue que el Señor comenzó a producirte en tu corazón arrepentimiento y volcaste tu corazón? Les pregunto, ¿eso es mucho que decir? ¿Verdad que no? Eso es sencillo. Y usted le dice, ¿sabe qué? Hoy por la gracia del Señor, usted me puede ver así, pero es por la gracia del Señor. Fue el Señor el que me salvó. Yo era esto, pero Dios por su gracia tuvo misericordia. Eso lo puede hacer con usted también. Sencillo, usted le predicó de una manera sencilla el evangelio. Esa debe ser la función de la iglesia. Nosotros estamos aquí para hacer sal y para hacer luz, para que la gente no se pierda. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Esa es la función de la iglesia. Usted y yo estamos para eso. Mire lo que dice este texto. Voy terminando. Venga conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Otro deber de la iglesia debe anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz, que es Cristo. Esa es nuestra función como iglesia aquí en esta tierra. Primera carta de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Pregunto, ¿entendió eso? ¿Para qué usted y yo estamos en esta tierra? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahora le explico qué son virtudes, por si no lo sabe. Vea, ¿qué son las virtudes? Las virtudes de Dios son las cualidades perfectas, eternas, que describen quién es Dios. Dicho de otra manera, ¿ve? Es la esencia de lo que Dios es. Cuando el apóstol Pedro está diciendo para que anuncien las virtudes, es para anunciar lo que Dios es, que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios es santo y justo. Dos de sus atributos. ¿Dios es qué? Santo y justo. Isaías capítulo 59, verso 12, lo leo, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted y yo entendemos lo que el pecado hizo. Hizo una separación. ¿Ve? Dios se separó del hombre. El hombre vino a ser enemigo de Dios. Eso dice la Escritura. El hombre no podía estar, Dios no podía estar en el hombre. ¿Por qué? Bueno, no podía estar porque el hombre es pecador ahora. Después que pecó Adán, toda la raza humana se constituyó en una raza pecadora, muerta espiritualmente, ¿cierto? Ahora, mire lo que sucede. Entonces, si Dios es santo y justo, Dios no tiene relación con el pecado. Y si es justo, Dios tiene que castigar el pecado porque Él no va a contar al culpable como inocente. Imagínese que a usted le matan a un familiar y agarra a aquella persona que mató al familiar suyo. Podría ser su hijo, podría ser su mamá, su papá. ¿Ve? Y lo llevan a la corte. Y allá en la corte está el juez. Y le muestran todas las evidencias de cómo ese hombre actuó, cómo fue que mató a su familiar. Pero el juez se levanta y dice, yo soy justo. Yo voy a perdonar.
a este hombre. Y le pregunta a usted, ¿y por qué lo va a perdonar? Porque yo soy justo. ¿Cómo vería usted ese juez? Injusto, claro. ¿Por qué? Porque no está actuando conforme a la ley, ¿cierto? Bueno, Dios es santo. Por eso es que el hombre es objeto de la ira de Dios, porque Él es justo. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? En vez de que nos cayera a nosotros el juicio, lo que hizo Dios es que pone a su Hijo y descargó toda su ira sobre su Hijo. ¿Para qué? Para que su justicia fuera cumplida y para que esa sangre santa pudiera perdonar nuestros pecados. Necesitaba hacer eso Dios, dar a su Hijo para que su justicia pudiese ser realmente puesta, ¿ve? Y el Hijo pudiese pagar por nuestros pecados. Les pregunto, ¿Dios no es bueno acaso? Mire lo que dice el Salmo 5, verso 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Les pregunto, ¿no cuando estábamos sin Dios y sin esperanza decíamos que Dios nos amaba? Así como éramos. No, Dios no nos amaba. Dios es por su Hijo. ¿Ve? Es verdad, amó al mundo, pero la manera de como Dios amó al mundo es dar a su Hijo. Porque Él era el único que podía pagar por nuestro pecado. Pero Dios, según la Escritura, dice que está irado. Ahora, la única manera como salimos de esta ira es cuando entendemos la misericordia de Dios. Porque ese es otro atributo, otra virtud. Dios es ¿qué? Misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Mire lo que dice Lamentaciones 3:22. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Esa es otra virtud. ¿Ve? Entonces usted, cuando está compartiendo, usted le dice a la gente lo misericordioso que ha sido Dios con usted. ¿Ve? Misericordia de Dios es su bondad, su compasión hacia los que merecían el castigo. ¿Ve? Pero no fueron castigados, sino que recibieron el perdón a través de la muerte de su Hijo. Eso es ser misericordioso. ¿Ve? A pesar de nuestro pecado, Dios no nos destruye. No. Dios tiene misericordia de nosotros y nos da a su Hijo. Dios es amor, ¿sí o no? Por eso dice, porque de tal manera Dios amó a estos pecadores con los cuales estaba airado. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué se necesita para eso? Para tener vida eterna, ¿qué se necesita? Creer en su Hijo. Creer en ese único sacrificio que el Padre presentó para perdón de nuestros pecados. El que cree, ¿ve? No es el que tiene una idea, ay, sí, yo creo. No, es el que se somete y comienza a obedecer al Señor. ¿Ve? La fe se demuestra a través de la obediencia. Dice la palabra del Señor que Abraham creyó y obedeció. O sea, usted puede decir que es un hombre de fe, pero es desobediente todo el tiempo. No es hombre de fe. ¿Ve? De fe es cuando comienzas a someterte en la voluntad del Señor. Recuerde que el hombre se rebeló contra la voluntad de Dios. Pero cuando viene a morar la vida del Hijo, es la vida del Hijo que empieza a producir el deseo de obedecer a Dios nuestro Padre. Por eso dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros.
Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso es que la ira de Dios no cae sobre nosotros, porque Él nos reconcilia. Porque Él nos reconcilia. Dios es nuestra paz. ¿Dios es nuestra qué? Esa es otra virtud. ¿Usted se recuerda cuando usted volvió su corazón al Señor? Cuando usted le pidió perdón al Señor, porque el Espíritu de Dios le hizo ver que realmente eras pecador, que tú no estabas viviendo. O te puede hablar hoy también el Señor a ti, que realmente hemos dicho que somos iglesia, pero no hemos vivido como iglesia. Hemos vivido como nosotros hemos querido, pero no como dice la Escritura, que debe de vivir la iglesia. También nos debemos de arrepentir. Pablo dice en su segunda carta 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué eres? Embajador. ¿Qué más? Un reconciliador. Usted no es un destructor de la paz. Usted es un reconciliador. Y usted es un embajador. Dicho en otras palabras, usted es un representante de Dios. Eso es lo que somos. La iglesia representa al Señor. Por eso es que Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué cosa? El cuerpo. La pregunta es, ¿estamos viviendo como cuerpo? Termino con esta reflexión. Meditemos un momento. ¿Realmente estamos haciendo nuestros deberes como iglesia? Le pregunto. La iglesia anuncia las virtudes de Dios no solo con palabras, amados, sino con su manera de vivir. Estamos haciendo eso. Él dijo, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Así como Él es justo, Él dice que todos aquellos que hemos nacido de nuevo comenzamos a practicar la justicia. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, la iglesia también tiene misericordia del perdido. Así como Dios por su amor nos amó, quiere que nosotros también amemos a esa persona que quizás no merece ser amada. Pero Dios quiere que así también nosotros amemos. Así como Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, hoy a nosotros la iglesia, sus hijos, quiere que seamos reconciliadores en este mundo. Que nosotros le podamos decir al compañero de trabajo, a la familia que no conoce del Señor, y le podamos hablar de las virtudes de aquel que nos sacó de su luz. Así como Él es nuestra paz, quiere que llevemos la paz a nuestros hogares, a nuestros trabajos, allí donde andemos. No que seamos personas que con todo el mundo peleamos. No. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de paz. La iglesia, amados hermanos, no solo proclama a Dios, representa a Dios. Leímos que somos embajadores. Mi pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿estamos realmente viviendo como iglesia? ¿O hay algo de lo que nos debemos de arrepentir? Y yo le puedo asegurar que hay mucho de lo cual nosotros nos debemos de arrepentir. Incline un momento su rostro ahí donde está y medite en el Señor. ¿Qué tanto como iglesia realmente estás viviendo? ¿Estás cumpliendo tu función? Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por ese privilegio que tenemos de ser tu iglesia, de ser tus representantes aquí en esta tierra, de ser sal para que los hombres no se pierdan, de ser luz para poderlos guiar a ti, Señor. Señor, gracias por ese Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nosotros, lo cual nos constituye en iglesia.
Señor, gracias por ese privilegio de ser nación santa, pueblo comprado por ti, para que anunciemos tus virtudes, para que hablemos de tu santidad, de tu justicia, pero también hablemos de tu misericordia, de tu amor, de tu paz, Señor, que tú das en aquellos que vuelven su corazón a ti. Yo te ruego, Señor, que por medio de tu santo y glorioso Espíritu sigas hablando a nuestros corazones y nos hagas conscientes a cada uno, quizás de los que ya tenemos tantos años, pero realmente no estamos haciendo la función de la iglesia. Que hoy vuelva nuestro corazón a ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos en esta preciosa mañana y te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Puede darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.